transmitiendo las diapositivas para que no se vaya a ralentizar, apago momentáneamente la cámara. Ya cuando estemos compartiendo lo que es menos pesado, ¿no? Solamente la práctica, ahí ya la enciendo otra vez. ¿Ya? Bien, ya saben que yo los estoy leyendo en el chat, así que cualquier pregunta, ¿ya? Utilicen el chat. Vamos a hablar ahora de la oración simple. Recuerden que puede haber oración simple, la que transmite una sola idea, un solo mensaje, y oración compuesta, que es la que transmite dos o más ideas. Entonces, fíjate, el dueño ayuda, el perro muestra los dientes, la veterinaria atiende al perro. Son ejemplos de oraciones simples, oraciones que transmiten una sola idea. Entonces, en atención a su estructura y significado, nosotros podemos definir la oración como una unidad sintáctica. Esta unidad sintáctica está dotada de ciertas características. ¿Cuáles son estas características? Fíjense. Sentido. ¿Qué quiere decir que hay sentido? Eso quiere decir que hay un significado, ¿ya? Significado. Por eso es que nosotros vamos a poder clasificar las oraciones, ¿ya? Según la actitud del hablante. Es decir, nosotros vamos a tomar en cuenta cuál es la intención, para qué se comunica. ¿Y cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta porque dentro de esa oración se puede percibir, se puede determinar alguna de las funciones del lenguaje. Y tercero, tenemos ahí, tercera característica, autonomía. Esto es independencia sintáctica. Dicho de otra manera, no requiere la presencia, ¿ya? No requiere la presencia de otro término, de otra palabra, para poder expresar una idea completa, para poder enviar un mensaje completo. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las tres características que debe tener toda oración. Sentido, actitud del hablante y autonomía sintáctica. Miren esos ejemplos.
¿Mm? Jacinto trabaja muy duro. Creo que ahí nadie duda. Se trata, en efecto, de una oración. Pero además, ¿qué hora es? Claro. ¿Qué hora es? También una oración. Está demandando de quien recibe la pregunta una respuesta. Está transmitiéndose esa idea, ¿no? De que falta esa información. O sea, yo necesito esa información. ¿Mm? Incluso una interjección, ¿no? Hay, también es una, una oración, porque está transmitiendo la idea de susto, de dolor, de temor, etcétera. Buena pregunta. ¿Y no requiere de verbo la oración? No, no es así. ¿Ya? No es así. Porque según el contexto, una simple palabra puede ser, una simple palabra puede ser oración. Claro, mira, si nosotros decimos, ¿qué hora es? Las 5 es como decir, son las 5 de la tarde. Si preguntas, ¿cuántas crías tuvo tu gatita? Y tú dices, 4, ese 4 es como decir, mi gatita tuvo 4 crías. ¿Te das cuenta? Según el contexto y la situación, una sola palabra puede ser la oración. Incluso cuando dices, hola, con ese hola estás diciendo, me da gusto verte, ¿cómo estás? ¿Mm? Y en ninguno, ¿no?, de los casos de los que estamos hablando hay verbo. Aunque la mayoría son oraciones como la que acaba de aparecer. Con esa pluma copió el texto, ¿no? O sea, la mayoría de veces, en efecto, sí se encuentra, sí existe un verbo, pero no es indispensable. Ahora, esta oración, ¿cómo es que se clasifica? Hay varios criterios. El primero es según la actitud del hablante. Y así, la primera, la enunciativa. La enunciativa es aquella oración en la que nosotros afirmamos algo, ¿ya? Por ejemplo, el martes serán evaluados sobre ese tema. Esa es una afirmación. Estos días hace mucho frío. Otra afirmación. En estas oraciones, a ver quién se da cuenta, ¿qué función del lenguaje predomina?
Muy bien, la función representativa, referencial o informativa. Muy bien. Veamos ahora la 2. La dubitativa. Esta así. La dubitativa es aquella en la que se transmite es aquella en la que se da a entender inseguridad respecto de algo. Disculpen, no ayudó. Ya, ahora sí. Aquella que transmite dudas sobre algo. ¿Ya? Dudas sobre algo. En la dubitativa también está predominando la función referencial porque se da a entender algo. ¿Por qué no es expresiva? ¿Dónde está la emoción? ¿Te das cuenta? No está la emoción ahí, no es expresiva. Desiderativa. En esta se expresa una interioridad, la voluntad de algo. ¿Mm? Entonces, en esa interioridad, en esa voluntad, nosotros mostramos nuestro mundo interior. Ojalá puedas acompañarme. Quisiera ir también a esa reunión. ¿Mm? ¿Y qué función hay acá? Muy bien, la expresiva, es así. Miren acá, qué bien jugó la selección ese día. Las exclamativas son las que transmiten una idea de emoción, ¿no? Alegría, también puede ser tristeza, ¿no? ¿Cómo, cómo siento su pérdida? ¿Mm? Aquí en la en la exclamativa también, ¿qué función? Claro, muy bien, expresiva. Ahora viene la exhortativa. También se llama imperativa. Esa exhortativa o
expresiva es la que sirve para provocar. Para provocar una reacción. Una reacción en la persona a quien nos dirigimos. Por lo tanto, eso, la apelativa, muy bien. Así es. También se le dice imperativa porque justamente se busca provocar esa reacción, que alguien diga, responda. ¿Mm? Ahora miren. La interrogativa. La interrogativa es aquella que demanda una respuesta en la persona que nos escucha. Pero atención, hay dos clases. Parciales y totales. Fíjate la diferencia. ¿Cuándo son parciales? ¿Mm? ¿Cuándo son parciales? Mira la respuesta. La respuesta es otra oración. En cambio, en la total, la respuesta es sí o no. No, es una afirmación. Sí, claro, por supuesto, desde luego, en efecto. No, nunca, jamás, tampoco. ¿Te das cuenta? Las interrogativas, repito entonces, son totales si exigen como respuesta una afirmación o una negación. Y son parciales si exigen como respuesta otra oración. Ahora, cualquiera de ellas, las totales o las parciales, se pueden a su vez, subdividir. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si presentan los signos de interrogación, están demandando que la respuesta sea de inmediato. A esas se las llama interrogativas directas. Y si no tienen los signos, se las llama interrogativas indirectas. ¿Ya? Entonces, fíjate, cuando están con los signos, directas. Cuando están sin signos, indirectas.
Obviamente, ¿qué función del lenguaje es la que predomina ahí? Muy bien, la función apelativa. Muy bien. Claro, apelativa. Ahora veamos una clasificación según sus elementos. Si en la oración encontramos sujeto y predicado, esa es una oración bimembre. Porque tiene esos dos elementos, sujeto y predicado. Pero si no podemos distinguir esos dos elementos, entonces la oración es unimembre. La unimembre igual transmite una idea completa, una idea autónoma, pero no transmite quién la realiza. Estas oraciones unimembres pueden carecer de verbo. Por ejemplo, con verboides. ¿Mm? Hombres trabajando, está utilizando, fíjate, un gerundio. Prohibida la venta ambulatoria, ese prohibida es un participio. No arrojar la basura fuera del tacho. ¿Y ese arrojar qué cosa es? ¿Es arrojar qué cosa es? Ah, chicos, a ver, hay que repasar, les dije, quien aprende bien verbo, la va a tener sencilla en la parte de sintaxis. Aquí trabajando es un gerundio, terminación ando, yendo. Prohibida es un participio, terminación adoído. Y como el participio es el único que tiene género, entonces también podría ser
en lugar de ado puede ser hada, en lugar de ido puede ser ida. Y cuando tienen terminación ar, er, ir, es un infinitivo. ¿Mm? No arrojar basura fuera del tacho, no pisar el césped. También, fíjate, puede haber mira, la interjección. ¿Qué es la interjección? Es una palabra que transmite nuestras emociones. En una interjección, nosotros podemos, podemos mostrar nuestro cansancio, aburrimiento, alegría, ¡yay! O sea, una sola expresión. Como ese oh, ¿no? De la figura. Ahora, fíjate. Hay dos clases de interjecciones. Las propias y las impropias. ¿Quién fuera la jueguida o Disculpe, hay un audio, me parece que es Ruth, no sé, alguien ese audio, no puedo seguir, apáguenlo. Su papá. Su papá murió de ahí. Hay un audio encendido. Usted puede silenciarla. Creo que no nos escucha. Por favor, ese audio. Espera, voy a servirle, mamita. Profesor, pero usted puede silenciarla. Silénciela. ¿Cómo? Ah, sí, estoy como coanfitrión, ¿no? A ver, ¿dónde está? Falta el otro. Ruth, OPQ, no la encuentro. No la tengo. Ruth, Ricardo, Reiner, Renzo. ¿Cuál es su segundo nombre? Ya, ya está. Ya, silencié a todos, ¿no es cierto? Silencié a todos. Ya. Ya saben, cualquier intervención por el chat. ¿Ya? No, porque mientras me ponga a buscar, no, iba a demorar. Concéntrate. ¿Cómo diferenciamos estas interjecciones propias de las impropias? A ver, las interjecciones propias son esas palabras que solo funcionan como
solo van a funcionar como interjección. Y las impropias son otra clase de palabras que usamos como si fueran interjecciones. A ver, repito. Las interjecciones propias solo funcionan como interjección, nada más. En cambio, las impropias son otra clase de palabras. Por ejemplo, rayos y truenos son sustantivos. Anda, un verbo. ¿Se dan cuenta? O sea, son otra clase de palabras que nosotros usamos como si fuesen interjecciones. Las propias son ay, uf, no. Interjección, ¿qué cosa es caray? ¿Qué cosa es uf? Solamente es una expresión, acá no hay verbo. Auxilio, chau, hola. Claro, son meras expresiones. Pero están reflejando un estado anímico. Listo. También existen oraciones unimembres que tienen verbo, pero se trata de verbos impersonales. Recuerda, el verbo impersonal es aquel que tiene o mejor dicho, es aquel que carece de sujeto, no admite ese sujeto. ¿De acuerdo? Veamos entonces. ¿Cuál es este caso? El de los verbos meteorológicos. A ver, ¿quién llovió? ¿Quién amanece? ¿Quién relampaguea? ¿Se dan cuenta? Los verbos meteorológicos se conjugan. Recuerden cuando hicimos el capítulo de verbos. Los verbos meteorológicos se conjugan como si fuera tercera persona, o sea, toman la tercera persona. Porque si no, no podrían conjugarse. ¿Ya? En connotativo sí pueden admitir, muy bien, te acordaste. Porque si decimos, llovieron los aplausos sobre el joven actor, yo amanecí resfriado por no abrigarme, en esos casos,
2 y 20. En esos casos, sí puede haber sujeto, ¿ya? Ahora, el verbo haber, recuerda. El verbo haber siempre es impersonal. ¿Ya? El verbo haber siempre es impersonal. Este es un verbo que también sirve como auxiliar. O sea, acompaña, recuerda, al participio y al acompañar al participio forma un verbo compuesto. Ha caminado, había dicho, han comido, habían avanzado, etcétera. Pero cuando está solo, no admite sujeto. Si tú escribieses, hubieron muchos invitados, ese es un error. No es hubieron, es hubo muchos invitados. No es habían varios postulantes, es había varios postulantes. Los verbos ser y hacer referidos al tiempo. Ser y hacer referidos al tiempo. ¿Qué hora es? Ya es el momento de actuar. ¿Hace frío? Exactamente, es hubo, me preguntan. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Hubo noches tristes? ¿O lo correcto es hubieron noches tristes? Pues bien, lo correcto es hubo. Hubo noches tristes. Es impersonal. Pero al decir debí morir, tienes una perífrasis. Tienes una perífrasis. Debí morir. Ahora tú puedes reforzar el sentido, ¿no? Por ejemplo, me voy de viaje, voy de viaje. Debí morir, debí morirme. Ahí estás reforzando el sentido. Las dos formas son correctas. Debí morirme en ese accidente, pero Dios me salvó. Debí morir en ese accidente, pero Dios me salvó. Las dos formas. Ahora, con verbos impersonales eventuales, ¿ya? Verbos impersonales eventuales.
Esos, pues llaman a la puerta, pero ¿quién llama? No se sabe, ¿no? No se sabe quién está llamando. O cuando dicen, están tocando el timbre, pero ¿quién está tocando? Y también hay verbos que normalmente son personales, es decir, hay verbos que normalmente admiten el sujeto, pero si nosotros le anteponemos el pronombre se, se van a impersonalizar. Por ejemplo, en provincias vive mejor. Él o ella vive mejor en provincias. Pero si decimos en provincias se vive mejor, pues ahí sí no aparece de quién se habla. Se ha impersonalizado. Ah, muy bien, ¿no? La pregunta que nos hace Paula. Así es. En el ejemplo que tú pones, comió ayer con nosotros, ¿no? Entonces, ahí el sujeto es tácito. Es como decir él o ella. O sea, ahí hay en efecto un sujeto. Lo que pasa es que no sabemos quién es. Sabemos que hay un alguien. El sujeto puede ser él o ella. Entonces, hay alguien que realiza la acción. Sujeto tácito. Muy bien. Pero en este caso no hay. Ah, pero no hay diferencia entre comentan en la... Por eso les digo, no es lo mismo comentan en la calle, por ahí comentan, pero ¿quién? ¿No? Por eso se llaman eventuales, o sea, en el contexto que se le quiere dar. Porque no se puede precisar quiénes son ellos, por así decirlo. Ahora, fíjense, según la naturaleza del predicado, existen las atributivas y las predicativas. ¿Cuáles son atributivas? Las atributivas son aquellas en las que se requiere el atributo. Es decir, el verbo es copulativo. Porque si estuvieras con solo ese verbo, no tiene
No tiene sentido. Eso, me quitaste las palabras. No tiene sentido. Si hubiéramos dicho José está, me queda la duda. En cambio, preocupado por su examen, los preocupó por el examen, es el atributo. Al añadir preocupado por su examen, ya encontramos sentido en la oración. Ahí está el atributo. Pero mira la diferencia. José está en la biblioteca del colegio. ¿Mm? Ahora ya no hay atributo. ¿Por qué no hay atributo? Eso, muy bien. No está señalando una característica de José. ¿Mm? No está señalando una característica de José. Está indicando un lugar. Eso se llama complemento circunstancial del lugar. Entonces, la primera sí es atributiva porque da una característica. En cambio, en la segunda es predicativa, porque ahora lo que aparece es un circunstancial del lugar. También se pueden clasificar así, transitivas e intransitivas. ¿Cuál es la diferencia? En las transitivas, aparece el objeto directo. En las intransitivas no hay objeto directo. Fíjate ahí. Carlos pasea por el parque cercano. Ahí está Carlos. La acción de pasear queda en Carlos. Ese elemento es un circunstancial. Y ese es intransitivo. La acción no debe caer en uno, sino en otro elemento. Mira ahora,
Carlos pasea a su perro por la avenida. ¿En quién recae la acción ahora? Exacto, en el perro. El perro es paseado. Ese es el objeto directo. ¿Cuál repetimos? ¿A qué te pasa? La de acá. Ah, ya. Aquí Carlos es el sujeto y la acción es pasear. La acción de pasear se queda en Carlos, él realiza la acción. Acá tengo sujeto, núcleo del predicado y circunstancial. ¿Te das cuenta? No hay o de. En cambio acá tengo sujeto, núcleo del predicado y la acción de pasear, ¿a dónde va? Al perro. El perro es el paseado. Ajá, listo. Reflejas y recíprocas. Obviamente estas guardan relación con la clasificación de los verbos reflejos y recíprocos, pues. En las oraciones reflejas, la acción que realiza el sujeto recae sobre él mismo. Elisa se peina las trenzas. ¿Quién realiza la acción? Elisa. La acción regresa a ella. Ah, por acá tengo una pregunta. Por la mañana viajó hacia Arequipa. En efecto, es intransitiva. ¿Por qué es intransitiva? Porque la acción no tiene objeto directo, no sale, no transita del sujeto. Tenemos ahí sujeto tácito, él o ella. Núcleo del predicado viajó por la mañana, circunstancial de tiempo, y hacia Arequipa, circunstancial de lugar. ¿Te das cuenta? No hay objeto directo. Ok, ya. Sigamos entonces con las reflejas. Ya lo repetimos. En las reflejas, la acción regresa a quien la realiza. Y tengan cuidado, no vayan a confundir con las recíprocas. En las reflejas, la acción recae directamente
la acción recae directamente en ¿ya? La acción recae directamente en quien la realiza o termina por afectar al que la realiza. Por ejemplo, yo me peino, recae sobre mí. Yo me peino la barba. La acción recae sobre la barba, pero me afecta a mí. Claro, yo me baño. También puede ser. Exacto. Ahí el C está indicando que él se beneficia de la acción, ¿no? O en este caso, ella. Ella es la que queda bien peinadita. Y en el caso de las reflejas, por ejemplo, ella se peina las trenzas, yo me lavo los dientes, o tú te arreglas, tú te maquillas los ojos, ¿no? Entonces, en ese caso, regresa a ti. Entonces, se admite el refuerzo a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. En cambio, miren las recíprocas. Dos o más. Dos o más realizan la acción. Y la de uno recae en el otro. Romeo y Julieta se besan. Y la acción de uno recae en el otro. La acción de Julieta recae en Romeo. La acción de Romeo recae en Julieta. Se admite el refuerzo entre ellos. No vayan a confundir con las cuasi reflejas. ¿Cuáles son las cuasi reflejas? Parecen reflejas, pero no lo son.
Parecen reflejas, pero no lo son. Parecen porque se acompañan también del pronombre, pero no admiten este refuerzo a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo, ni tampoco admiten el refuerzo entre ellos o el refuerzo el uno al otro. Mira, que ahí no podemos decir Pedro se fue de viaje anoche a sí mismo. ¿Tiene sentido? No, ¿no? ¿Nos vamos a dormir temprano a nosotros mismos? Tampoco tiene sentido. ¿Eh? Entonces, así es como podemos diferenciar las reflejas y las recíprocas de las cuasi reflejas. Recuerden que en el examen de San Marcos suelen preguntar así. Oraciones reflejas, oraciones transitivas, oraciones cuasi reflejas, etc. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, fíjense. A ver, acá tenemos algunos ejercicios. ¿Cuál es la respuesta acá? Eso. Recuerden que una locución tiene forma fija. Ahora, a ver la dos. A ver. Es la C.
¿Se dan cuenta? Una estatua tan bella que duele mirarla. De cabo a rabo es una locución adverbial. Lo puedes reemplazar por totalmente. El profe explicó de cabo a rabo ese tema. El profesor explicó totalmente ese tema. A ver acá. Veamos. Así es. Esa es la oración. Muy bien. A ver, la 4. Y un favor, coloquen el número y luego la clave, por favor, si no me pierdo. Veamos. Eso es. Hay una afirmación. En cambio, la A, la alternativa a qué clase de oración es. La primera es exhortativa, muy bien. ¿Y la C? Exclamativa. La D es exclamativa, es con X, exclamativa. Desiderativa, muy bien. ¿Y la E? Claro, exhortativa, muy bien. A ver.
La 5. Eso es, muy bien. A ver, la 6. La E. Muy bien. A ver ahí. Eso. Porque la respuesta va a ser sí o no. Sí, claro, por supuesto. No, nunca, ¿no? A ver, la 8. Eso, muy bien. A ver acá. Veamos. ¿Cuáles son? Mientras escribía, una sensación de angustia lo invadió. 1. La desesperanza de hallar la escena precisa, la incertidumbre del final esquivo. Eso no es oración, no ha transmitido ninguna idea.
La segunda, ¿quién puede entender esa emoción sino el creador? Ah, entonces te das cuenta. Sí, es una oración en este contexto. ¿Qué fue lo que conversamos al inicio? Que según el contexto, según la situación, incluso una palabra puede ser, oración. Entonces, uno, y por eso es que acá termina con punto, pues. La oración termina en punto. Tenemos una aquí, otra acá, 3 y la 4, desde 1 hasta fruición. Ahí están las 4 oraciones. A ver esa. Ojo, ya no te piden cualquier locución, sino la adjetiva, es decir, aquella que pueda servir para modificar un nombre. Estoy diciendo que funcione como adjetivo. Papa rellena es locución, pero es locución sustantiva. Es un nombre. Sin ton ni son es adverbial. Habla sin ton ni son. Trabaja sin ton ni son. Papa rellena ya hemos dicho que es sustantiva. De sol a sol es adverbial. Y por en medio de es preposicional. En cambio, un muchacho como Dios manda. Un esposo como Dios manda. Ahí nosotros sí tenemos, pues, como Dios manda, está modificando a muchacho. A ver esta. A ver. Esa es. Bueno, chicos. Hay en la
En las diapositivas, otras preguntas más, ¿ya? Para que ustedes puedan seguir practicando en casa. Pero ahorita lo que vamos a hacer es ya resolver, después de este calentamiento, vamos a resolver las que corresponden, ¿ya? A ver, un momentito. Vamos ustedes también, un ratito. A ver, mientras la estoy buscando. Hay una pregunta acá, mientras vamos colocando. Cuando dice oración activa y pasiva, la precisión es oración en voz activa y oración en voz pasiva. Cuando se dice oración en voz activa, o la que seguramente tú has leído ahí como oración activa, quiere decir que el sujeto realiza la acción. En cambio, la oración en voz pasiva quiere decir que el sujeto recibe la acción. Por ejemplo, si decimos, Juan investiga ese tema. Juan investiga ese tema. Al decir, un ratito voy a prender mi cámara, ahora sí ya puedo. Ya no hay miedo de que si tengo la cámara y estoy transmitiendo las diapositivas, como las diapositivas son cargadas, a veces se congela. Por eso que yo cuando paso diapositivas, mejor mejor apago la cámara. Ya, decía entonces, si decimos Juan investiga ese tema, entonces esa es una oración en voz, activa, porque Juan es el que realiza la acción de investigar. Pero si decimos, ese tema es investigado por Juan, entonces el tema está recibiendo la acción. Como el tema está recibiendo la acción, la voz es pasiva. A eso es a lo que se refiere. Y ese es un tema, dicho de paso, que vamos a ver en predicado. ¿No? Ok.
Por ejemplo, si digo, esta práctica será resuelta por los alumnos. Esta práctica será resuelta por los alumnos. ¿Será activa o pasiva? Activa, no. Esta práctica será resuelta. Yo hablo de la práctica. Pero quienes realizan la acción de resolver son los alumnos. Entonces, es pasiva. Si decimos, el caso fue expuesto por el fiscal. El caso fue expuesto por el fiscal. ¿Activa o pasiva? Claro, pasiva. Pasiva, porque hablo del caso, pero quien realiza la acción de exponer es el fiscal. ¿Ya? Ya, chicos. Por aquí entonces, número 1. ¿Qué tipo de frases son esas? A ver. Muy bien. 1 es dedo. Nominal, las obras sociales. El núcleo es obras, un sustantivo. Muy humildes, el núcleo es humilde, es un adjetivo. Entonces, el núcleo es el que determina el tipo, el núcleo es el que determina el tipo de qué, el tipo de frase. 2. Claro. La B, esa es. La B. Porque, ¿qué dice acá? La oración tiene sentido completo, tiene actitud del hablante. Y es por eso, precisamente por eso, por lo que la oración es capaz de transmitir un mensaje en sí misma. ¿Mm? ¿Siempre presenta verbos flexionados? No, ya hemos visto que hay oraciones con verboides o sin verbo. ¿Siempre expresa más de una idea? No, solamente la oración compuesta. La oración siempre transmite una sola idea. ¿Sus elementos están solo relacionados sintácticamente? No, también están relacionados semánticamente, ¿no? Por el significado. A ver, la 3. En la A tenemos una oración compuesta subordinada, sustantiva. Ella prefirió y la otra idea terminar la tarea. En la B
La primera es oración compuesta subordinada adverbial. Todos van a presentarse una idea. Cuando llame a la oficina, otra idea. La única que tiene solo enunciados, solo oraciones con oraciones con ideas, con una sola idea, son la C y en la C, ¿no? Las dos. Aquí en la D, una idea deseamos que ustedes participen en el campeonato, ya son dos ideas en una. 4. Muy bien. Quisiera atenderlo, nos gustaría atenderlo. Es esa. Cinco. Así es. La C puede que, de repente, tal vez sea. 6. Beso, muy bien. 7. Claro. Incluso podría ser interrogativa. Si cambias la entonación, lo que se reflejaría en la utilización de signos de admiración o de interrogación, transformas la idea. 8. Así es.
visita a sus padres con lo mejor, o sea, le estamos exhortando algo. Muy bien. En la A es enunciativa, la B es interrogativa y la C dubitativa. 9. Probablemente, a lo mejor, etcétera. Beso. A ver, la 10. Claro. Este que clasificó Perú, no se dejen engañar, ese es circunstancial de causa. Es como decir, porque clasificó Perú. 11. Así es. Ojalá que el sol brille. ¿12? Así es, la primera es imperativa, la segunda dubitativa y la tercera enunciativa. Muy bien. 13. A ver. La A, enunciativa. La C, exhortativa. La D, exclamativa. Respuesta, beso. Espero que juegues, ojalá que juegue. 14. Chicos.
¿Sí o no? Esa es. Muy bien. Y la última, la 15. Qué pesaditos, está todo el día con la frente a la pantalla. Creo que voy a comenzar a llevar diapositivas también para allá, chicos. Hacemos la parte teórica con diapositivas y toda la parte práctica en la pizarra. Creo que así avanzamos más rápido. Bueno, pero ya depende, ¿no? Porque también hay algunos que dicen que sí, otros que no. Ya, 15. A ver, la 15, la última. La C. Ahí el sujeto es los platos. Hablamos de los platos. Los platos decorativos se rompieron, ¿no? Ahí está. ¿Por qué no la ve? Porque acá dice se necesita. Y acá dice obreros. ¿Te das cuenta? Es una oración impersonal. Si hubiera dicho se necesitan obreros, ahí sí habría concordancia. Y eso significaría que la oración es personal. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Bien, chicos. Muchas gracias por su atención. Ya nos estamos reencontrando desde nuestro local. Espero. Lo que pasa es que cerca del local están construyendo una estación, ¿no? De la nueva línea. Y eso nos ha tenido con varios cortes, no solo de luz, también de agua, es un problema. Pero bueno, ya van a terminar y vamos a estar regresando, ¿ya? Gracias entonces por su atención, muchachos, y